buenas noches a todos o buenos días, dependiendo de cuando le den play a esto. Hoy les traigo una historia que les va a sonar familiar a muchos, pero con un giro elegante. ¿Alguna vez han sentido esa pequeña voz interior, esa intuición que les dice que algo no cuadra, aunque todo parezca perfecto en la superficie? Bueno, nuestra protagonista de hoy, Valentina, no era celosa, para nada. Pero tenía algo mucho más potente, una intuición afilada y una memoria de elefante. Así que, cuando su novio, Daniel, de repente se volvió un fanático del gimnasio justo después de que contrataran a una nueva entrenadora con cuerpo de catálogo y sonrisa de anuncio, Valentina no dijo ni pío. Nada de ¿y esa quién es?, ni ¿desde cuándo te gusta tanto sudar? No. Ella solo observó. Se fijó en los detalles, las nuevas rutinas nocturnas, las duchas extra largas, y el celular, ese pequeño traidor moderno, siempre boca abajo sobre la mesita de noche. Valentina sentía esa incomodidad familiar, esa pieza del rompecabezas que no encajaba del todo en la imagen perfecta. Pero en lugar de explotar con preguntas o acusaciones directas, respiró hondo y mantuvo la calma. Sabía que la paciencia era su mejor arma en esta situación. La confrontación directa a menudo solo servía para poner al otro a la defensiva y no siempre revelaba la verdad completa, así que optó por esperar el momento adecuado, acumulando pruebas silenciosamente. Y entonces, un martes cualquiera, mientras buscaba un boli en el cajón de él, encontró la prueba. No una foto, no un mensaje. Algo más clásico, un recibo de una floristería carísima. Rosas rojas, envío urgente y una notita adjunta con un mensaje empalagoso, que claramente no era para ella. ¿Su reacción? Volvió a doblar el recibo con cuidado, lo guardó donde estaba, esbozó una media sonrisa y pensó, ah, perfecto. Confirmado. Esto se va a poner muy interesante. Miren, no era la primera vez que alguien subestimaba a Valentina. Tenía esa cara de no romper un plato, voz dulce como miel de azahar, y una paciencia que muchos, sobre todo los que tenían algo que ocultar, confundían con ingenuidad o debilidad. Grave error. Porque bajo esa fachada tranquila, Valentina era una estratega de primera categoría, una jugadora de ajedrez en un mundo que a menudo prefiere las damas, esperando el movimiento preciso para actuar. Ella no creía en los escándalos públicos, en montar un numerito en plena calle o en llenar las redes sociales de indirectas venenosas. Eso era, vulgar, poco eficiente. Su estilo era diferente, el silencio elegante que desconcierta, la ironía bien medida que golpea más fuerte que un grito, y el sutil arte de dejar que el otro cavara su propio hoyo, mientras ella, tranquilamente, tomaba notas detalladas. Porque si el amor se paga con amor, la traición se factura con intereses. Valentina trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, lo que le daba una ventaja estratégica, observar sin ser vista. Vivía con Daniel desde hacía 3 años. Él era, o había sido, el paquete completo, simpático, atento, detallista, hasta hacía la cama a veces. Un unicornio moderno. Pero últimamente, Daniel se estaba volviendo creativo. Muy creativo con sus excusas y sus nuevas rutinas que no cuadraban con la vida que habían compartido hasta entonces. Los panas, su grupo de amigos, de repente se reunían a horas intempestivas, justo cuando Valentina esperaba una noche tranquila. Las reuniones de trabajo, importantísimas, coincidían sospechosamente con días festivos o fines de semana largos. Y su perfume habitual, ese que ella le regaló, había sido reemplazado por una fragancia nueva, más intensa, una que ella no reconocía y que, curiosamente, olía un poco a gimnasio caro o quizás a otra persona. En lugar de confrontarlo y entrar en el típico ciclo de ¿dónde estabas? ¿Con quién?, Valentina hizo algo mucho más productivo. Fue a la papelería y compró una libreta nueva, bonita, de tapa dura. En la portada, con su mejor caligrafía, escribió, Proyecto, Justicia Poética. Y cada página se fue llenando, no de rencor, sino de datos. Fechas, horas, excusas contradictorias, nombres nuevos, kilómetros extraños en el coche. Información útil para lo que venía. Daniel, mientras tanto, seguía su vida como si nada, convencido de su propia astucia y del supuesto desconocimiento de Valentina.
Iba al gimnasio con puntualidad religiosa, llegaba tarde oliendo a Victoria o a perfume ajeno, y dejaba el celular cargando en modo avión para que no moleste. ¡Qué considerado! Pero Valentina, con su libreta engordando día a día con evidencias circunstanciales, seguía anotando pacientemente, esperando el momento oportuno para actuar, sin prisa pero sin pausa. Una noche, acurrucada a su lado en el sofá, en medio de un bostezo perfectamente fingido, le dijo con voz soñolienta: «Amor, hoy soñé algo rarísimo, soñé que te veía con otra mujer, pero lo curioso es que te veías muy, muy feliz». Daniel soltó una risa que sonó más a tos nerviosa, intentando disimular el impacto. «¿Yo? ¿Qué va? Sabes que solo tengo ojos para ti». Ella simplemente lo abrazó, pensando: «Perfecto». Fase 1. Plantar la semilla de la duda. Valentina tenía una amiga del alma llamada Martina. Martina era actriz, o al menos aspirante a serlo, con mucho talento para el drama y siempre lista para una buena escena en la vida real. Eran el equipo perfecto para la siguiente fase del plan. Juntas, como guionistas expertas, montaron una conversación telefónica perfectamente diseñada para ser escuchada por oídos curiosos, es decir, por Daniel, quien rondaba cerca sin saber qué era el objetivo. Valentina llamó a Martina un sábado por la tarde, asegurándose de que Daniel estuviera cerca, casualmente, pasando por el pasillo. Con el altavoz sutilmente activado, empezaron a hablar con entusiasmo sobre una supuesta cita que Valentina había tenido. Usaron palabras clave: conexión increíble, un hombre fascinante, inteligente, atractivo, me hizo reír como hace tiempo no reía. Martina añadía detalles jugosos sobre un lugar nuevo y especial al que supuestamente habían ido juntas. Daniel, que pasaba por el pasillo fingiendo buscar algo, se detuvo un instante de más. Intentó mantener la indiferencia, pero Valentina lo vio de reojo atragantarse con el té que estaba bebiendo. Casi lo escupe. La indiferencia fingida le duró unos 3 segundos. Valentina apenas pudo disimular la sonrisa mientras le decía a Martina: «Sí, sí, luego te cuento con calma». Colgó. Silencio. El juego había comenzado oficialmente. La primera ficha se había movido en el tablero. A los pocos días, Valentina intensificó la guerra psicológica, siempre desde la sutileza. Dejó sobre la cama una caja elegante con una corbata nueva, una de esas caras, de seda. Adentro, una nota escrita a mano con su letra delicada y perfecta decía: «Para que estés muy elegante, por si esta vez te toca a ti ser el protagonista». ¿Protagonista de qué? La ambigüedad era la clave, diseñada para sembrar inquietud sin dar explicaciones directas. Daniel encontró el regalo al volver del trabajo. Leyó la nota en silencio, con el ceño fruncido. La releyó varias veces, buscando un significado oculto. No preguntó nada, pero esa noche dio más vueltas en la cama de lo normal, intranquilo. Valentina, a su lado, fingía leer un libro, escuchando música suave con los auriculares, proyectando una paz y una serenidad que claramente él ya no sentía. El mensaje había sido entregado con éxito. Desde ese momento, Valentina empezó a redescubrirse a sí misma. Comenzó a salir más a menudo, con excusas perfectamente plausibles. Decía que se había apuntado a clases de cerámica los martes y jueves por la noche. Curiosamente, volvía de esas clases oliendo a un perfume diferente, uno delicioso que Daniel no reconocía, sonriente, relajada y con el pelo impecable, como recién salida de la peluquería. ¿Tanta inspiración daba el barro? Daniel, el antes despreocupado Daniel, comenzó a ponerse visiblemente nervioso ante estos cambios. Empezó a hacer preguntas que antes jamás le hubieran importado: ¿y con quién vas a cerámica? ¿A qué hora exacta terminas? ¿No quieres que te recoja? Seguro. Revisaba el calendario compartido como si fuera un detective privado buscando patrones ocultos o pistas que confirmaran sus crecientes sospechas. La incertidumbre lo estaba consumiendo lentamente. Pero ella, con una calma exasperante, solo respondía encogiéndose de hombros y con una sonrisa amable: «Ay, pues con gente del curso, no sé. Es mi momento, ¿sabes? Estoy redescubriendo cosas que me hacen bien, que había dejado olvidadas».
Y cada palabra era una gota más en el vaso de la ansiedad de Daniel. Sin levantar la voz, sin una sola acusación directa, Valentina le estaba dando una lección magistral e inolvidable sobre cómo se siente la duda. La tensión en el apartamento se podía cortar con cuchillo, el ambiente era denso. Daniel, ahora sí, dejó de frecuentar tanto el gimnasio misterioso. Revisaba 2 veces su celular antes de dejarlo, y ya no boca abajo. Se ofrecía constantemente a acompañarla a todas partes, incluso al supermercado, en un intento desesperado por controlar la situación o descubrir algo. La tortilla, definitivamente, se había volteado por completo gracias a la estrategia de Valentina. Pero Valentina mantenía su ritmo tranquilo, su sonrisa enigmática y sus misteriosas salidas culturales o de amigas. Hasta que una noche, para sorpresa de Daniel, ella lo invitó a cenar a un restaurante muy elegante. Para reconectar, le dijo con dulzura: «Siento que nos hemos distanciado un poco». Daniel se ilusionó, pensando que quizás todo volvía a la normalidad y sus sospechas eran infundadas. La cena prometía ser un nuevo comienzo. La velada fue perfecta al principio: velas, vino del bueno, música suave de jazz envolviendo el ambiente. Él empezó a relajarse, a hablar de sus cosas, sintiéndose seguro de nuevo. Pero justo antes del postre, apareció el camarero. Llevaba un enorme y precioso ramo de flores exóticas. Se dirigió a su mesa, pero, para sorpresa de Daniel, no era para Valentina. El ramo llevaba una tarjeta con su nombre. En ese preciso instante, una mujer de otra mesa cercana se levantó, confundida, y se acercó. Miró el ramo, miró a Daniel y preguntó con voz clara y audible: ¿Daniel? Él palideció. Se quedó blanco como el mantel, atrapado. Miró a la mujer, miró a Valentina, miró al camarero como si fuera un fantasma. Valentina, tomando un sorbo de vino, solo arqueó una ceja y dijo: «Ups, parece que el universo tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees?». Aunque Valentina ya tenía pocas dudas, a veces el universo, o la casualidad, decide poner la guinda al pastel. Una noche, mientras Daniel supuestamente estaba en una cena de negocios impostergable hasta tarde, su celular, que había dejado cargando en la mesita del salón, error de principiante, vibró insistentemente. Valentina estaba leyendo en el sofá, sin intención de tocarlo, pero la pantalla se iluminó mostrando una notificación visible. Era una foto enviada por WhatsApp. En ella, Daniel aparecía en otro restaurante, sonriente, cenando íntimamente con la entrenadora del gimnasio, sujetándole la mano sobre la mesa de forma muy cariñosa. ¿La fuente de la foto? ¿Su prima segunda? Una prima que trabajaba de camarera allí y que, obviamente, no sabía que ese hombre era el novio de Valentina. Le envió la foto con un mensaje: «Mira prima, qué fuerte. ¿No es este tu novio?». Y como si el destino quisiera añadir sal a la herida con precisión quirúrgica, en la foto Daniel llevaba puesta la camisa que Valentina le había regalado por su último aniversario. Esa camisa especial, elegida con tanto cariño. No gritó. No lloró. No rompió nada. Solo respiró hondo, sintiendo una extraña mezcla de dolor, confirmación y una profunda sensación de liberación. La verdad, aunque dolorosa, la había hecho libre de dudas. Imprimió la foto a color, con buena calidad, como una prueba irrefutable. Buscó su pluma de tinta dorada y escribió en una tarjeta elegante una frase simple pero contundente: «El amor se paga con amor. La lealtad, con lealtad». Dobló la tarjeta cuidadosamente y la metió, junto a la foto comprometedora, en el maletín de trabajo de Daniel, ese que siempre revisaba meticulosamente antes de salir por la mañana. El paquete estaba listo. Esa noche, preparó una cena casera espectacular, cocinando el plato favorito de Daniel con esmero. Puso la mesa con el mejor mantel, las velas más bonitas, creando una atmósfera íntima y acogedora. Todo con su toque habitual, calma, precisión y una elegancia casi ceremonial, como si estuviera dirigiendo el acto final de una obra cuidadosamente planificada. La calma antes de la tormenta final, servida con estilo. Cuando él llegó, cansado de su supuesta reunión, encontró la escena perfecta. La luz tenue, el aroma delicioso flotando en el aire.
Se sentó a la mesa encantado, relajado, pensando que quizás la tormenta había pasado y todo volvía a su cauce. No podía imaginar ni remotamente lo que le esperaba bajo la servilleta, el postre amargo de su propia creación estaba a punto de ser servido. Valentina le sirvió el plato principal con una sonrisa serena. Él levantó la servilleta de tela para colocarla en su regazo y allí estaba la foto y la tarjeta con la tinta dorada mirándolo fijamente. Daniel se quedó helado, congelado en el sitio. La sonrisa se borró de su rostro instantáneamente, el color lo abandonó de nuevo por completo. Sus ojos iban de la foto a Valentina, incapaz de articular una sola palabra. Valentina, con su copa de vino en la mano, brindó sola en silencio, mirándolo directamente a los ojos. Le sonrió, pero esta vez era una sonrisa diferente, cargada de significado, de un final anunciado. Con una ternura casi cruel, le dijo suavemente: no te preocupes, cariño. La verdad, a veces, también es parte del menú. El golpe final había sido dado, sin estridencias, pero con una fuerza demoledora. Luego, con una tranquilidad pasmosa que contrastaba con la tensión del momento, recogió sus cosas personales, su bolso, su libro. Se acercó a él, le dio un beso suave en la frente, casi maternal, un gesto de despedida definitivo. Y sin más, se fue a su habitación a dormir, como si nada extraordinario hubiera pasado, dejando a Daniel solo en el comedor con la evidencia de su traición y el silencio ensordecedor. A la semana siguiente, sin más dramas ni escenas innecesarias, Valentina empacó sus pertenencias metódicamente. Contrató una mudanza pequeña y eficiente, y se fue a un apartamento nuevo, luminoso y solo para ella. Comenzó una nueva etapa en su vida, centrada completamente en sí misma, en su bienestar y en su próspero trabajo como diseñadora gráfica. El capítulo de Daniel estaba cerrado. Hoy, Valentina tiene un blog bastante popular donde cuenta su historia y otras similares con mucho humor, ironía y consejos prácticos para superar desengaños. Se llama Manual de Supervivencia para Corazones Rotos con Estilo. Muchas mujeres le escriben, no solo para agradecerle la inspiración, sino para compartir sus propias vivencias y estrategias de justicia poética, creando una comunidad de apoyo mutuo y resiliencia femenina. Valentina siempre responde a sus lectoras con empatía y termina sus correos o posts con su frase favorita, un mantra personal: recuerden, chicas, la mejor venganza no es el odio ni el rencor, es el olvido selectivo y una vida fabulosa. Es seguir adelante con estilo, construyendo su propia felicidad. Un mensaje de empoderamiento y crecimiento personal tras la adversidad. ¿Y tú, has vivido alguna situación parecida a la de Valentina? ¿Has tenido que usar la intuición o la estrategia en lugar de la confrontación directa para manejar una situación difícil en una relación? Déjalo en los comentarios abajo, que seguro no estás sola y podemos aprender todas de todas compartiendo nuestras experiencias. La comunidad está aquí para escuchar y apoyar. Pero la historia no termina ahí del todo. Como suele pasar en estos casos, un mes después de la mudanza, Daniel volvió a aparecer. Tocó a la puerta del nuevo y reluciente apartamento de Valentina. Traía consigo las típicas ofrendas de arrepentimiento, un ramo de flores ya un poco marchitas y un perfume que olía sospechosamente barato, junto con un discurso ensayado frente al espejo. Tocó el timbre con cierta vacilación. Cuando Valentina abrió la puerta, él intentó poner su mejor cara de perro apaleado, esbozó una sonrisa cargada de una nostalgia forzada y soltó la frase estrella, el clásico de los clásicos del arrepentido: he cambiado, Valentina. Me he dado cuenta de todo lo que perdí. Te necesito en mi vida. Esperaba conmoverla y obtener una segunda oportunidad. Valentina lo miró de arriba abajo, sin prisa, con la calma de quien observa una receta de cocina que salió rematadamente mal. Sin rastro alguno de rencor en su mirada, casi con una curiosidad científica por la situación. Sorprendentemente, lo invitó a pasar y hasta le ofreció un té, desconcertándolo por completo con su amabilidad inesperada. ¿Habría funcionado su discurso ensayado? Mientras el agua para el té calentaba en la cocina, Valentina le entregó una pequeña caja de cartón que tenía guardada cerca de la entrada.
dentro estaban las pocas cosas que él se había olvidado en la mudanza: un par de calcetines desparejados, un cargador de móvil viejo, un libro a medio leer. Encima de la caja, había una última nota escrita con su elegante y firme caligrafía. La nota era breve pero demoledora en su simplicidad: si puedes, devuélveme el tiempo perdido en estos últimos meses. Lo demás, quédatelo de recuerdo. No había espacio para la negociación ni para falsas esperanzas. Era el punto final definitivo, entregado con la misma elegancia con la que había manejado toda la situación desde el principio. El mensaje era claro: su tiempo era valioso y no retornable. Daniel se quedó allí plantado en medio del salón, con la caja de cartón en las manos y el té probablemente ya enfriándose en la taza que ella le había ofrecido, sin saber cómo reaccionar. No sabía si reír por la ironía, llorar por la pérdida definitiva, enfadarse por el rechazo o intentar un último abrazo desesperado. Pero ella, con una sonrisa serena, ya había abierto la puerta de nuevo, indicándole amablemente la salida. Una vez sola en su nuevo hogar, cerró la puerta con suavidad, sin portazos, sin rabia. Puso su música favorita a todo volumen, esa que la hacía sentir viva y poderosa. Encendió una vela con aroma a sándalo, llenando el aire de calma. Y se sentó tranquilamente en su balcón a pintar una maceta de terracota que había comprado para sus plantas. No lo hacía por despecho, ni para olvidarlo o llenar un vacío, sino porque, efectivamente, había empezado su taller de cerámica de verdad, tal como había dicho, y descubrió que le encantaba esa nueva afición. Era parte de su proceso de redescubrimiento personal, encontrando alegría en las pequeñas cosas y en cultivar nuevos intereses que la enriquecían como persona, más allá de cualquier relación pasada. Esa noche salió a cenar con Martina y otras amigas cercanas. Rió a carcajadas, libremente, como hacía tiempo que no lo hacía, sintiéndose ligera y renovada. Se tomó una foto grupal donde, por primera vez en muchos meses, se veía radiante, completa, con una luz especial en los ojos, genuinamente feliz y en paz consigo misma. La transformación era evidente. Dicen que el karma a veces tarda en llegar, que no siempre actúa cuando uno quiere o espera, pero la historia de Valentina nos demuestra que, con un poco de paciencia, mucha inteligencia emocional y una buena estrategia personal, a veces puedes ayudarlo a encontrar el camino correcto, y lo más importante, en el proceso, construirte una vida mucho mejor, más auténtica y satisfactoria para ti misma.